Ahora otro tema que es un transistor que se utiliza mucho para conmutación y por lo tanto en electrónica de potencia que se llama IGFET o también lo conocemos como MOSFET por la manera en que se construía antiguamente. Bueno, IGFET pues significa transistor de efecto de campo de puerta aislada. MOSFET era porque era un transistor de efecto de campo de metal, óxido y semiconductor. Recordemos que la familia de FET, de transistores de efecto de campo, es bastante amplia. Hay transistores de unión y transistores de puerta aislada. Esto únicamente se refiere a los transistores de puerta aislada. Entre los de puerta aislada, pues existen los de agotamiento o de plexioma, ¿no? Hay otros nombres también, y los de enriquecimiento. Aquí puse símbolos, la familia es más amplia, entonces puse, de hecho los símbolos inclusive, hay algunos símbolos que son más antiguos que otros, estos son relativamente antiguos, pero me agradan mucho porque representan bien la manera de operar del transistor. Este que puse aquí al principio cae en la categoría del inciso A, de agotamiento, es el símbolo de un transistor de canal N de agotamiento. En cambio, el que sigue cae en el inciso B, también es un canal N. El símbolo, la flecha hacia adentro, me dice de qué están hechos los materiales. Entonces, el canal por donde habrá de pasar la corriente va a ingresar por el drenaje, va a pasar por el canal y va a salir por la fuente. Lo mismo en este. Entra por el drenaje, pasa por el canal y sale por la fuente. La diferencia está en que aquí el canal es continuo. Aquí el canal no es continuo, de hecho no existe. El símbolo me lo representa. ¿Qué significa? Que este transistor, el que está mostrado aquí, presenta una baja resistencia entre el drenaje y la fuente. Es un buen conductor, de hecho, entre el drenaje y la fuente. Se construyen de tal manera que ese canal, hecho de semiconductor, en este caso de semiconductor tipo N, me lo indica la flecha. Recuerden que este es el símbolo de un diodo. El ánodo por donde entra la corriente, el cátodo por donde va a salir, el material P por donde entra la corriente, el material N por donde va a salir. Aquí me lo indica. Entonces, este lado es material N. Quiere decir que este símbolo es un IGFET o un MOSFET canal N de agotamiento. Y este que está acá es un IGFET o MOSFET canal N de acrecentamiento. ¿Por qué se llama de agotamiento este? Porque ya está el canal y lo que se ocupa es aplicar un voltaje entre compuerta y fuente que quite ese canal. O sea, este es un interruptor normalmente cerrado. Ya hay flujo de corriente. En cuanto le pongamos una fuente aquí, habrá flujo de corriente. Y con un voltaje que le apliquemos aquí, se va a quitar ese flujo. O sea, abriremos el canal y dejará de haber flujo de corriente. En cambio, este es todo lo contrario. Es un interruptor normalmente abierto. Entonces no hay canal propiamente. Entonces si yo mido aquí la impedancia es una impedancia muy alta de varios megaohms. Si yo mido aquí la impedancia es una impedancia muy baja de menos de un ohm. Al aplicar el voltaje lo que voy a hacer es quitar el canal y abrir el circuito. Al aplicar voltaje lo que voy a hacer aquí es crear canal y cerrar el circuito. Una manera de probar estos componentes es precisamente medir por acá flujo de corriente o simplemente resistencia y poner aquí un voltaje y cambiaría esa resistencia. Y lo mismo acá, poner aquí un voltaje y ver que se abra. Ahora, así como están estos, faltarían aquí obviamente los de canal P. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues la flecha en vez de estar para acá, pues iría para allá. Sería una flecha en sentido contrario indicando que es canal tipo P. Y esto igual, la flecha viendo para allá, pues sería un canal tipo P. Para estos dos símbolos, esta es la estructura primitiva, la original prácticamente.
no es que se fabriquen exactamente así. Recuerden que los transistores o bueno, cualquier material, cualquier dispositivo semiconductor de estado sólido funciona en base a efectos físicos que tienen que ver mucho con la química, con qué material es, con qué fue dopado, cómo fue fabricado en el aspecto químico y también con la geometría que se le dio. La geometría es importante en cualquier área de conocimiento humano, bueno, eso es lo que se ha observado. En el caso de los semiconductores, la geometría que se le da a esa estructura, pues hace cambios sustanciales entre servir de cierta manera a no funcionar. Por ejemplo, hay algunos, en este caso le llamamos MOSFET, que se llaman, por ejemplo, BMOS, porque la estructura interna pues tiene ciertas formas. Algunos H, porque la estructura interna tiene, recuerda esas formas. Entonces son muy importantes la geometría con la que se fabrican los componentes, además de la química que se... ¿Cómo funciona? Este caso, la primera estructura, pues corresponde al IGF de agotamiento. Eh, la parte roja, pues estamos hablando de que son terminales metálicas. Entonces sería esta parte que está el drenaje, esta parte que es la compuerta, esta parte que es la fuente y que también toca de este lado. Esta parte se conoce como sustrato, todo esto es el sustrato. Entonces el sustrato y la fuente regularmente están conectados entre sí. Podrían no estarlo, de hecho había transistores que no estaban conectados, todavía se venden. Eran muy útiles porque entre sustrato y compuerta se decide si conduce o no, independientemente del drenaje fuente, que es por donde pasa el canal. Vean la estructura. Es un material P, un material N de menos dopado, material N más dopado. Entonces, ¿qué implica? Como es material N, material N, material N, pues todo en realidad es un canal, es una barra conductora. Por eso si yo pongo una corriente aquí o pongo una fuente entre drenaje y fuente, va a fluir corriente. La resistencia que presenta es muy baja. Esa es la característica primordial. Hace o aparenta un buen interruptor cerrado. ¿Qué se debe de hacer para que deje de haber flujo de corriente? Bueno, pues quitar ese canal. ¿Cómo se quita ese canal? Esta parte de aquí de color verde es óxido de silicio, dióxido de silicio de hecho. Es silicio que se oxida. El dióxido de silicio es un muy buen aislante. Entonces, esta terminal está aislada del semiconductor propiamente. Por eso se llamaba MOSFET, ¿no? Porque aquí tiene metal, óxido y silicio. Los típicos MOSFET actualmente, y que no son de potencia también, ya no utilizan metal, utilizan simplemente silicio altamente dopado para que aparente ser, bueno, se comporte como un buen conductor y sea el mismo efecto, ¿no? Sin tener que usar este tipo de estructura metálica, ¿no? ¿Cómo hacemos para que para que habiendo canal, desaparezca el canal? Esta es la idea, que desaparezca el canal. ¿Qué se debe de hacer? El canal es un material N, tiene exceso de electrones. Entonces, ¿cómo hacer o cómo lograr que desaparezca ese canal? Bueno, pues si tiene exceso de electrones, tenemos que quitar estos electrones que están aquí, sacarlos de esa zona para que se convierta este conductor, este buen conductor, sea convertido en un mal conductor. ¿Cómo hacemos para que los electrones se vayan para acá? Colocando una terminal positiva de este lado. La terminal positiva va a extraer electrones de esta zona. Y entonces acá tendrá que estar la terminal negativa. Quiere decir que hay que colocar un voltaje entre compuerta y fuente, que es un voltaje negativo. Y se llama voltaje compuerta-fuente. Entre más alto es el voltaje, bueno, lo que vamos haciendo es extraer los electrones de sobra. Y entonces, ¿qué le va ocurriendo? Este canal se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se convierte, si extraemos las suficientes cargas libres, pues deja de haber cargas libres en esa zona.
y deja de conducir. Se convierte en esto, lo que está aquí. Si quitamos el voltaje, regresa a su condición original, entonces regresa a tener una alta conductividad o una baja resistencia en el canal. Si yo utilizara un transistor del otro tipo, un canal P, este es el símbolo. El canal P, pues ahora entonces el sustrato sería 1N, sería de material N, esto sería el material P, estaría aquí material P, el material P tiene un exceso de huecos. ¿Qué hay que hacer? Eliminar esos huecos. ¿Cómo se eliminan esos huecos? Inyectándole electrones. Entonces ahora necesitamos introducir electrones a través del sustrato a esa zona. Entonces aquí hay que colocar ahora una terminal N y acá una terminal positiva. Al hacer eso, lo que estamos provocando es que la zona que antes estaba aquí, que era P, con exceso de huecos, pues desaparezca. Estamos extrayendo los huecos y lo vemos así. Se convierte en un material intrínseco y su impedancia sube mucho. Entonces vean, el que es canal N, para que cambie su estado, se polariza inversamente. Si es canal P, para que cambie su estado, se polariza directamente. ¿Sí? Ahora el otro. El otro precisamente no tiene ese canal. Están los dos materiales, pero falta esa zona que une a los dos. Quiere decir que no puede haber flujo de corriente, a menos que yo convierta este sustrato en un conductor. ¿Cómo hago que un material tipo P se convierta a tipo N? Se convierta a N y entonces este material N se una con este material N y conduzca entonces. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues inyectar electrones. ¿Cómo inyecto electrones? Pues pongo aquí una terminal negativa y aquí una terminal positiva. Entonces ahora este voltaje que se llama VGS es una polaridad, digamos, típica, una polarización positiva. Si es de suficiente voltaje, van ingresando electrones a esta zona y entre más electrones van ingresando, voy creando canal. Le inyecto, subo el voltaje, voy creando más canal. Subo tanto el voltaje, puedo crear mucho canal y tengo un canal pues bastante efectivo, muy grande, cuya resistencia es muy baja. Entonces, poniendo aquí un voltaje más menos, este componente es un interruptor que se cierra. Y también existe el otro tipo, que si es de canal P, ¿cómo funciona? Bueno, pues ahora los materiales son P, P y el sustrato es N. ¿Cómo hago que el sustrato N se convierta en P? Pues inyecto huecos con respecto a la compuerta. Entonces, el IGF o MOSFET de enriquecimiento de canal P, para que funcione, se debe de polarizar inversamente. Entonces, del esquema, bueno, del símbolo mismo, se pueden inferir muchas cosas, ¿no? Hasta de cómo cómo funciona el componente, cómo se debe de polarizar. Si el voltaje es muy bajo, pues empieza a crear canal, pero no suficiente, entonces difícilmente conduce. Bueno, estos detalles pues se ven en sus curvas características. Esta es la de transconductancia. Dependiendo de cuál es, por ejemplo, en el caso de agotamiento, ya hay canal, o sea, ya conduce, este componente conduce. Si yo le pongo aquí una fuente, hay flujos de corriente. Vean, esta curva es el voltaje con puerta fuente contra la corriente de drenaje. Este ya tiene canal. El voltaje que yo le ponga lo que va a hacer es cerrar el canal.
¿Cómo es la curva característica de estos componentes? Pues depende. Depende de qué tipo estamos hablando. Si es de agotamiento, de enriquecimiento, si es canal N o canal P, ya lo acabamos de ver, los voltajes cambian. Y eso hablé nada más del voltaje con puerta fuente. También se tendrían que invertir las fuentes de alimentación entre drenaje y fuente. Vean, este dice que es voltaje con puerta fuente contra corriente de drenaje. Este componente ya tiene corriente. Bueno, si pongo una fuente acá va a fluir corriente. Entonces, prácticamente sin haber, si el voltaje aquí es cero, ya hay un canal. Quiere decir que ya hay una corriente. ¿Qué pasa si le empiezo a poner voltaje? Que en este caso es un voltaje inverso. El canal va desapareciendo. Entonces yo vería esto. El canal va desapareciendo. Va haciendo esto. Queda de este lado. Porque es un voltaje con puerta fuente inverso. Pero ¿qué pasa si yo invierto el voltaje? Ahora le pongo positivo y negativo acá. Bueno, pues amplió el canal. Este ya tenía canal. Bueno, pues amplió el canal y se viene así. Entonces tiene esta curva característica. En cambio, ¿cómo sería en este caso? Pues en este caso resulta que no hay canal. O sea, cuando el voltaje con puerta fuente cero no hay canal, no hay flujos de corriente en el drenaje. Entonces es muy diferente la curva. En este caso no hay canal, no hay corriente. Y si subo voltaje entre drenaje y fuente, pues no va a haber corriente porque no hay canal. Pero ¿qué pasa si empiezo a subir el voltaje con puerta fuente? Lo empiezo a elevar. Bueno, pues empiezo a crear canal, se empieza a hacer esto. Y va subiendo la corriente. Pero resulta que no ocurre eso en el cero, ocurre un poco más adelante. O sea, hay voltajes que son tan bajos que no hay suficiente canal para que exista corriente apreciable. Entonces, este componente hace esto. También responde de esta manera, pero a partir de un punto. Este voltaje que hace que empiece a conducir, pues tiene un nombre en particular, ¿no? Depende del fabricante o también del libro donde lo lean. Puede ser el voltaje de umbral, voltaje de encendido. Puede tener diferentes nombres, ¿no? Pero en general, el voltaje de encendido. Voltaje con puerta fuente de encendido. De ahí o más voltaje, fluye mucha mejor corriente. Entre más voltaje tenga desde ese punto, mejor conduce estamos hablando de mejor conduce ese MOSFET. ¿Qué pasa si es el del otro tipo? Si es el del otro tipo, canal P, pues el voltaje que hace lo mismo es al revés, está de este lado. Entonces esta curva se viene del otro lado. Y lo mismo pasa en esta. Si es del otro tipo, pues la curva que estaba hace un momento, pues se viene del otro lado. ¿Sí? Esta se llama curva de transconductancia, porque es una curva de transferencia. Lo que se ve es la entrada, voltaje con puerta fuente, un voltaje a la entrada contra una corriente de salida. Que sí ve. Ahora, de este lado, el lado de la salida, igual que en el bipolar, es el voltaje entre drenaje y fuente contra la corriente de drenaje. Es este lado, esta es la salida, lo que usamos como ese interruptor que va a cerrar o conmutar. Esas curvas son las de un transistor. Un transistor típico de efecto de campo. Tienen algo similar, tienen una zona de ruptura. Dependiendo de la construcción que se le dio, como les comento, hay diferentes geometrías que se han logrado para subir estos voltajes de ruptura. Entonces, estos pueden ser algunos cientos de volts, pues hay algunos que llegan a 1000. Hay una ruptura por avalancha cuando se sobrepasa. Hay una zona de corriente constante, zona lineal o región activa, que es esta parte. Está la parte de corte, que es cuando no hay canal, es esta zona. Y está la zona de saturación, que es cuando hay canal y el voltaje entre drenaje y fuente se reduce. O sea, recuerden, este es un interruptor. Cuando se cierre bien, este voltaje debe de bajarse mucho.
es esta zona. La idea es que esto esté muy pegado para que sea muy poco el voltaje. Estos transistores tienen hasta miliohms, algunos miliohms de resistencia, entonces esto es muy pegado. Sin embargo, si manejamos corrientes muy grandes, pues aún así hay una diferencia de potencial sustancial que consume potencia. Estos transistores, recuerden, son un poco diferentes. La curva de salida es muy parecida al bipolar, pero sí es diferente. El bipolar tiene una pendiente aquí y todas las demás líneas salen de esa misma pendiente. En cambio aquí, cada curva tiene una pendiente diferente. Esta pendiente corresponde a una resistencia en particular. Recuerden que la resistencia es el inverso de la pendiente de la curva característica, es esa resistencia. Entonces, esta tiene diferentes resistencias. Entonces, tiene una zona, toda esta parte, se conoce como zona óhmica y se puede usar el transistor como una resistencia. No se va a usar así, la idea es que sea un conmutador. Entonces, aquí puede haber mucho voltaje en él, entre drenaje y fuente, y no tener corriente de drenaje, un interruptor en corte, o abierto, o bloqueado. Y cuando le pongamos voltaje y cerremos el interruptor, haya mucha corriente, pero poco voltaje entre drenaje y fuente. Entonces, zona de bloqueo o de corte y zona de saturación. Solo un detalle, cada curva depende del voltaje con puerta fuente. Entonces, aquí es el voltaje con puerta fuente 1, el 2, el 3, el 4. Y depende, va a depender. ¿Quién es más grande? Pues depende de cuál estemos hablando. Por ejemplo, si es entre más voltaje, si entre más voltaje le vamos aplicando, mejor o más canal existe. Y entonces hay más corriente en el drenaje. Entonces, esto es así. Esta curva, si BGS1, si BGS2 es mayor que el 1, el 3 es mayor que el 2 y el 4 es mayor que el 3, significa que estamos hablando de este componente. Pero si estamos hablando de este componente, entre más alto es este voltaje, menos canal estamos teniendo. Entonces viene hacia abajo. Y entonces estaríamos hablando de que BGS4 es menor que BGS3, que BGS2, que BGS1. Entonces, todo depende. Hay combinaciones de estos componentes. Recuerden, hay 4 posibles. Y cada uno tiene sus propias curvas. Son muy similares, parecidas, pero reaccionan diferente por la manera en que él opera. Bueno, continuando con el IGFET. Ahora, detalles importantes para la electrónica de potencia. Y es muy similar, son los mismos detalles que se deben de considerar para el BJT. ¿Cuáles son esos? Pues que no cambia del estado de corte a saturación de manera instantánea. Se tarda un momento en cambiar de estado, tanto para encenderse como para apagarse. Detalles importantes del IGFET, que son los mismos realmente que para cualquier transistor, como el que vimos que el BJT, que son que se tarda en reaccionar. Es como cualquier elemento físico, como cualquier elemento real. No puede cambiar de estado de manera absoluta o instantánea. Ocupa un tiempo para cambiar ese estado. Y aquí se presenta. Seleccioné el símbolo del IGFET de puerta aislada, de enriquecimiento, porque me parece es el típico, es uno de los componentes que más se emplea. ¿Por qué? Porque es un interruptor abierto, es un interruptor normalmente abierto, que aplicando un voltaje positivo, se cierra. Entonces es un elemento que es por la manera en que opera, pues es típicamente el elemento que se ocupa. No necesariamente, claro. Aquí observamos lo que se considera el voltaje de entrada. Ese voltaje tendría que ser o estaría aplicado aquí a través de otros componentes, pero bueno, a final de cuentas, aplicado entre compuerta y fuente.
Es el voltaje que se encarga de cambiar de estado a la salida al transistor. Entonces vean, en vez de VI podría ser VGS, es una señal de compuerta, o sea, de estar apagado el componente a estar encendido el componente. ¿Qué implica acá? Que de tener un alto voltaje cuando está apagado, ponemos la señal y el voltaje cae a cero. O la corriente ocurre lo contrario. Entonces aquí simplemente selecciono esta forma de onda, que no significa que sea BDS en este caso. En otro sí, en este no. Si fuera el voltaje BDS, pues estaría al revés. De estar un voltaje alto, se iría hacia abajo, saturándose. Simplemente para ejemplificar. Entonces pongo una señal que cambia de estado, es una señal con puerta ideal, que no dura nada en cambiar de estado y lo cual así es en electrónica analógica de baja potencia, pues puede ocurrir de una manera muy rápida, pero en electrónica de potencia ya no ocurre tan rápido. Ocurre un tiempo es un retardo, en este caso se llama el retardo a la activación, es equivalente al que estaba en el BJT, un retardo de activación. ¿Por qué ocurre ese retardo? Bueno, aquí hay capacitancia. De hecho, en este tipo de transistores hay aún más capacitancia o puede haber más capacitancia que en los transistores bipolares. Porque este nació como una capacitancia. Es un material conductor, el canal, un material aislante, el óxido de silicio, y un material conductor, que es o la compuerta metálica o una compuerta con alto dopaje para que sea un buen conductor. Entonces tenemos un conductor, un aislante y un conductor. Tiene una gran capacitancia, bueno, comparativamente tiene mucha capacitancia. Hay que llenar esa capacitancia de cargas para que el canal empiece a crearse o quitarse, dependiendo del tipo de transistor, en este caso crear ese canal. Entonces, en lo que está entrando esa carga y llenando ese capacitor, pues hay un tiempo de retardo. Luego ya se llenó ese capacitor, se empieza a crear el canal y empieza a fluir corriente. Hay un tiempo de elevación que tarda en por fin llegar a su punto culminante, a que el canal esté creado al máximo y entonces ya conduzca normalmente. Y luego cuando se apaga, cuando se invierte el voltaje o simplemente se quita el voltaje, como en este caso, ¿y qué va a ocurrir? Bueno, pues ahora ese capacitor cargado hay que extraer esas cargas. Entonces no cambia inmediatamente de estado, hay un tiempo que es el retardo al apagado, un tiempo de retardo para apagarse. Y luego un tiempo de caída o abatimiento para que cambie de estado. Y entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Bueno, pues que en estas transiciones, el transistor no va a estar en corte y saturación, va a tener puntos intermedios donde puede haber mucho voltaje y mucha corriente. Es importante que los fabricantes nos indiquen detalles como estos para estar seguro que a nuestra carga, a la corriente que va a manejar nuestra carga, estos tiempos no sean tan extremos, tan grandes, como para dañar a nuestro componente. Y otra vez, si se utiliza electrónica de potencia, pero en cargas realmente de muy pequeña potencia, pues entonces no hay inconvenientes. No es relevante este tipo de detalles. Y bueno, nada más hablar que comparativamente entre el BJT y el IGFET, en general el IGFET tiene muchas más ventajas. Es suficientemente rápido, aunque tiene esta capacitancia relativamente grande, aún así es bastante veloz. Tiene una impedancia de entrada muy alta, eso sí, cualquier tipo de IGFET, cualquier componente de puerta aislada, precisamente presentan una alta impedancia de entrada, que anda en el orden, bueno, son varios megaohms, eso es muy útil, muy importante. En cambio, en el otro lado, cuando está en corte, cuando no fluye corriente, tiene varios megaohms también. Y cuando se crea el canal, baja a varios miliohms. Entonces es un muy buena
un muy buen interruptor en muchos sentidos. Los fabricantes nos indican hasta dónde puede llegar a bajar esta resistencia, en el mejor de los casos. Otro detalle, comparado con el bipolar, no tiene una segunda ruptura. En la curva que estaba hace unos momentos acá, pues no hay una segunda ruptura, que es un problema generalmente en transistores de potencia. Bueno, aquí no hay, aquí solamente tiene al menos una sola ruptura. Creo que eso es todo. Son detalles muy amplios, en realidad, pocos, que son solo a tomar en cuenta cuando es indispensable, ¿no? Cuando las corrientes y voltajes que se van a manejar pues son bastante elevados y podría dañar en las transiciones, podría haber una gran cantidad de potencia consumida en el componente que además de ser ineficiente el sistema, pues puede dañar al transistor.